hoy nos hace a nosotros. Amén. Quiero que abra sus Biblias al libro de Deuteronomio. Capítulo 31, versículo 15. ¿Cuánto, hermano? 31. Deuteronomio 31, versículo 15. Ya cuando lo tengamos en reverencia a su palabra, me lo vamos a poner de pie, hermanos. Dice su palabra en versículo 15. ¿Okay? Dice la palabra del Señor, el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dice: y aparecióse el Señor en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y tras los dioses, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, en estando en medio de ella, y me dejará, invalidará mi pacto que he concertado con ella. Versículo 17. Y mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y le hallarán muchos males y angustias, y dirán aquel día: no me han hallado estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Hasta ahí, hermano. Señor, una vez más te damos gracias, Padre, por tu gran misericordia que has tenido para nosotros. Nos has reunido, Señor, porque tu palabra dice que no es del que quiere ni el que corre, sino de ti, mi Dios, que tienes misericordia. Y has tenido misericordia de reunirnos en este día para sentir tu presencia y oír tu palabra. Damos gloria y honra, Señor, a ti. Háblanos una vez más, Señor. Ilumina a tu siervo, instruye a tu siervo en tu palabra, Señor. Hablas tú, mi Dios, y que tú, cada uno de nosotros, recibamos una vez más el maná, la palabra tuya, mi Dios. Tú eres esa bendita palabra, porque tu palabra dice que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Así danos vida una vez más. Danos más de tu espíritu y más de esa vida que nos aliente a seguir adelante. Y ayúdanos, Señor, y adviértenos, Señor, del peligro de apartarnos de ti. En tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios habla a Moisés. Dice: ya pronto vas a morir. Le dice el Señor a Moisés: a dormir con tus padres, le dice la Escritura. Porque para el Señor, nuestro Dios, el morir es el dormir. Vamos a dormir y sabes bien que estás a levantar al siguiente día, ¿vale? Y vas a hacer cosas. Planeas lo que vas a hacer, porque sabes que estás a levantar. ¿Por qué? Porque sabes que vas a dormir. Si supieras que vas a morir, pues haces lo que puedes hacer en ese mismo rato. Ya no, mañana no vas a hacer. Y para el Señor, nuestro Dios, el morir es dormir para Él. Porque saben que viene un despertar después. Amén. Pero, hermanos, el Señor le dice a Moisés: vas a dormir con tus padres. Porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y digo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esos hombres ya habían muerto. Dice la palabra de Dios que Dios es Dios de vivos. Quiere decir que esos hombres serán muertos en lo físico, porque para Dios sus cuerpos están dormidos. Pero ellos, dijo el Señor, yo dije: dioses sois, porque somos eternos, hermanos. Amén. Y los hijos de Dios, su eternidad será en la gloria con Dios. Amén. Y aquí es donde venimos a esta tierra a descubrir si somos hijos de Dios o no, ¿verdad? Y aquí es donde viene la prueba, a darnos a conocer. Señor, dame a conocer si soy peregrino en esta tierra.
dame a conocer si yo vengo de paso en esta tierra. Y Dios nos va a ir dando, entre más busquemos de Él, más nos va a ir confirmando el Señor por qué estamos en esta tierra. Como digo y repito, no para ser simplemente esposos, esposas, maridos o esposas, o padres o hijos, abuelos o tíos, lo que fuere, profesionales en nuestros trabajos o lo que fuere. No, hermanos, el principal llamado a nosotros es saber por qué Dios nos llamó a esta tierra. Amén. Eso es algo segundo término. La primer propósito de nuestro existir en esta tierra debe ser el propósito de Dios. ¿Para qué, Señor? Dice la palabra de Dios que en el cuerpo de Cristo hay ojos, orejas, ¿verdad? Bocas, manos, dedos. En el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro primer propósito. ¿Qué es lo que tú quieres que seamos? En el cuerpo de Cristo, Señor. En tu cuerpo. Y así nos damos cuenta, pero aquí, hermano, le va diciendo Dios a Moisés que ya su propósito se ha terminado. Yo le digo, hermano, decía ayer a unos hermanos, yo no quiero morir aquí sin cumplir mi propósito. Yo no quiero que me llegue una enfermedad y me muera y diga, Señor, pude haber hecho más y no hice. Yo quiero terminar mis días cumpliendo lo más que pueda, batallando, pero ese es mi anhelo. Sé que no he llegado allí, muchos de nosotros, pero mi anhelo es poder decir, Señor, como yo he oído de grandes hombres de Dios que ya están en las últimas y han dicho lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de vida. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman tu venida. Yo quiero poder, y yo creo que cada uno de nosotros debe haber ese anhelo, nosotros de poder expresar que cumplimos nuestra misión aquí, como Moisés la cumplió aquí. Y que el Señor nos diga, ya, mijo, ya, hija, ya vas a dormir con tus padres. Y no está hablando de tus padres, simplemente tu papá es biológico. Está hablando de los padres de la fe. Amén. Ya vas a dormir con la familia de Dios, con los padres de la fe. Y ya que el Señor nos diga así, es una honra. Porque tristemente Moisés ya había cumplido su misión. Pero Dios le da una advertencia que yo me imagino y creo grandemente que lo hizo temblar a Moisés. Cuando le dijo a Moisés, este pueblo que traes contigo, que ahorita tú lo miras muy animado conmigo, tú lo miras ahorita aquí danzando, gritando, ahora hablando en lenguas, súper gozoso, lo ves así. Y luego dice el Señor, este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, en estando en medio de ella. Imagino la cara de ustedes. No, ¿cómo es posible? No, Señor, no lo quiero creer. Porque Moisés abogó mucho por este pueblo. Dios le dijo Dios a Moisés, ¿quieres que los mate a todos y te dé otro pueblo? Y yo sé que Dios estaba probando a Moisés. Y Moisés dijo, no, Señor, no haga tal cosa que ha sacado este pueblo de tierra para destruirlo. ¿Qué dirá la gente de mi Dios? Que se equivocó. Y Dios lo hizo adrede. Dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Entonces Dios por algo lo escogió y él abogó por ellos. Pero imagínense abogando por ellos y al último le diga, hey, este pueblo que tanto abogó por él va a fornicar con los otros dioses, se va a inclinar a ellos, en otras palabras, hermanos, se va a alejar de mí. ¿Cuántos conocemos que antes estaban en el Señor y después se alejaron de Él? ¿Cuántos hay alejados de Él? ¿Y cuántos van a alejarse del Señor? Esa es la pregunta que espanta. ¿Cuántos están ahorita y después no van a estar? Decía un profesor de la high school, ahorita miras 30 alumnos, pero no todos se van a graduar. Miras 30 alumnos, pero no todos van a ir a la universidad. No van a seguir su carrera, su visión. Y en la universidad lo mismo, miras 100 alumnos, no todos van a seguir sus carreras, no van a terminar. Y las iglesias que están llenas y que tienen mucha gente, mucha o poca, ¿quiénes van a permanecer? Dice la Escritura que el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque habla de un trabajo largo, de un esfuerzo en un camino muy largo.
Y una de las cosas, le he dicho a mis hermanos en muchas explicaciones, de una de las cosas que ha usado el enemigo para desanimar y destruir, no ha sido simplemente las cosas de este punto. Una de las cosas que ha usado el diablo y que le ha funcionado muchas veces es algo que se llama el tiempo. Cuando el rey David contó, fue incitado por Satanás para contar a Israel, hacer censura en Israel, que era prohibido. Dice la palabra, antes de que el rey David hiciera eso, dice la escritura, dice, y pasó el tiempo. Cuando, hermanos, eres hijo de Dios, crees en el evangelio, pero algo que te va a afectar va a ser el transcurso del tiempo. Porque ya no siento el mismo gozo, ya no siento la misma alegría, ya no siento la misma entrega. Antes clamaba a Dios y ahora ya no lo hago. Antes hacía esto y no lo hago. Y luego, el no hacerlo en ese momento, a lo mejor no va a tener un efecto fuerte, ¿va? A lo mejor un dolor temporal, y no lo hice, ignoré. Pero pasó el tiempo. Y el tiempo causa a que se acostumbre a no hacer las cosas buenas. Dice la palabra de Dios que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y cuando pasa el tiempo y no lo hace, ya no le duele tanto como al principio, ¿verdad? Como el que roba un chocolate de la tienda y luego pues al principio le duele, ¿va? Porque robó, pero lo sigue haciendo. Hace poquito vi las noticias que un famoso actor de Halloween, The Rock, le dice la piedra, antes era luchador muy grandote, él ha hecho uno de los actores más pagados de Hollywood. Salió confesando en el internet que cuando él estaba 14, 15 años se robaba un chocolate diario del 7-Eleven. Diario se lo robaba. Por un año, 365 chocolates, el sticker se lo robaba. Y él mismo confesaba que él se los robaba. Como algo de estar orgulloso. Y es la casa de influencia de hacerles ver, es que como era pobre me lo robaba. Decía uno por ahí, yo era bien pobre pero no tenía dignidad. Y a lo que me refiero es de que roba un chocolate y nadie no lo atrapa y se siente mal, porque todos tenemos conciencia. Y luego lo vuelve a hacer, ¿por qué? Porque tiene deseo de hacerlo, y como la primera vez no lo atraparon, le ha puesto lo que sea, que si lo hubieran atrapado la segunda, tercera vez, le hubieran parado. Y lo hubieran metido a la cárcel, lo hubieran cobrado, le hubieran hecho algo, le hubieran parado. Pero como no pasó nada. Y el rey David pasó lo mismo. ¿Y cuántos hombres de Dios en la Biblia pasaron lo mismo? Pedro se sentía ya, los demonios están saliendo en tu nombre, Señor. Y Jesucristo le dijo, no glories porque los demonios salgan en mi nombre. Si en algo se quieren gloriar, gloríense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y Pedro no entendió, él estaba muy gozoso. Y yo, Señor, yo iré a la muerte por ti. Y el Señor le dijo, Pedro, el Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y Pedro, Señor, yo. Y no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando lo negó? Dice que lloró amargamente. Y muchos historiadores de la Biblia dicen, según cuentan, que Pedro se la pasó todo su ministerio quebrantado por eso. Siempre lo quebrantó eso, haber negado al Señor Jesús. Y eso le ayudó a mantenerse derechito. Pero al mismo tiempo, hermanos, el tiempo, muchas veces uno siente que está en la gloria y luego viene el golpe. Y luego lo hacen sentir los hermanos que está viviendo así porque no anda bien. Y eso lo deprime, y lo deprime. Y la enfermedad porque no anda bien, y lo deprime. Y va deprimiéndose. Y ¿sabe qué lo deprime? No es el dolor del problema. Puede ser un gran dolor en la vida. Eso simplemente no te va, hermanos, a desanimar. Muchas veces al contrario, lo anima a uno a buscar de Dios. Pero lo que te va a desanimar es el tiempo. Si no, dice redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué? Porque el tiempo, cuando pasa el tiempo, hermano, se le olvida a uno. ¿Entiendes? Se le olvida a uno. Y luego, como ya no duele tanto, ya no fui a la iglesia el domingo fulano, y ya el siguiente domingo ya no duele. Y no va entre semana, y no entre domingo, y así pasa, y ya no le duele. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasa sin hacer algo bueno, ya no siente mal sin hacerlo. Y hacer algo malo, siente mal al principio, con el tiempo ya no siente mal.
Eso le pasó a Israel, entró a la tierra prometida y gloria a Dios, alabando al Señor, pero empezaron a entrar los dioses paganos de otras gentes, empezaron las costumbres de otras gentes y empezaron a, oh, esta costumbre me gusta, mira, ahí está baile y baile, pues vamos al baile. Y empezaron poco a poco los hijos a meterse a las costumbres de otras personas que fueron llevándolos, apartándonos del Señor, y cuando menos pensaron, fueron agarrando costumbres paganas, que ellos mismos ni cuenta se dieron cuando pasó el tiempo y ya estaban metidos en eso. Se apartaron del Señor, tomaron al Señor como anticuado. Ahora estas son las nuevas modernas, y lo tomaron al Señor como el tiempo del Dios de Moisés, como le decía el rey Saúl cada rato al profeta Samuel: clámale a tu Dios. Siempre decía clámale a tu Dios, nunca decía clamemos a Dios, a nuestro Dios, no, siempre decía clama a tu Dios. Como muchos que van a la iglesia y dicen, pues el Dios de los hermanos. Tenemos, hermanos, que hacerle mi Dios, que sea algo muy personal. Amén. Tú, mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres, ya que él canta Cristo, yo te da, con tanto amor, y el otro lo ve, pues ¿qué dirá? ¿Por qué? Porque dice, pues él es el Dios de él, porque mira cómo lo ama, y uno no puede expresarse porque no tiene ese sentir. Y cuando no tiene ese sentir, está en peligro a que ese sentir dure un tiempo, cuando tarde o temprano va a tronar. Va a tronar. Nadie va a poder estar en la iglesia y decir, no, pues yo no tengo esa conexión con Dios, pero aquí estoy. No, tarde o temprano va a tronar. ¿Por qué? Porque, hermanos, es muy lógico, y la misma Biblia lo dice cuando dijo el Señor: por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. ¿Por qué? Porque el mismo Señor muestra que no dura eso. No dura, tarde o temprano va a tronar. Y mis hermanos, la pareja que no ama a su esposo, tarde o temprano lo va a engañar, o la va a engañar, o tarde o temprano se va a dejar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso va, pum, a salir. Por eso es importante, hermanos, con la conexión que tengamos con nuestro Dios. Hermanos, tener cuidado, porque a todos nos pasa. Aquí no hay ni uno, ni hay ni uno en la tierra. Puede haber unos que estén más centrados espiritualmente que nosotros, pero la mayoría de nosotros a veces que flaqueamos en ciertas cosas. De repente aquí, de repente allá, de repente aquí, todo. Pero el peligro no es eso. El peligro es mantener eso. Mantener eso. Ese fue el peligro que corrió el pueblo de Dios, de Israel, tiempo de Moisés. Ese fue el peligro que corrió, y luego, hermanos, se desvió. Y hizo una pregunta: ¿no me han hallado estos males? Porque no está mi Dios en medio de mí. ¿Está Dios en medio de ti? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer diario: ¿estás tú en medio de mí, Señor? Decía un pastor una vez: tú tienes que preguntar, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Está Dios en medio de mí? ¿Cuántas cosas hacemos que Dios no se haga de nosotros? Las vamos. Ahora la pregunta que el Señor quiere hacernos hoy: ¿queremos permanecer, hacer eso que a Dios no le agrada? Si lo permanecemos, hermanos, tarde o temprano eso nos va a ir apartando de Dios. Va a pasar el tiempo y ahí vamos a estar. Va a pasar el tiempo y la condición no va a mejorar, va a empeorar. Si nosotros extendemos, la mujer de flujo de sangre ya había ido a todos lugares y no había solución. Y ella, si ella no se hubiera arrastrado y extendió sus manos a tocar el manto del Señor, ella no hubiera recibido la bendición y Dios no se la hubiera dado. Fíjese lo sorprendente, póngase a pensar: Dios no le iba a dar nada hasta que no se arrastrara y le tocara el manto del Señor. Ay, Dios, así es de malo el Señor. No, el Señor quiere que nosotros nos esforcemos, porque sabe que nos podemos esforzar, pero muchas veces mira que no queremos. Como el padre dice al hijo: mi hijo, levante eso. No puedo, barra aquí, no sé cómo, lave los trastes, no sé. Y usted lo deja así lo va a dejar al hijo. ¿Qué va a crecer ese hijo o esa hija? En un hijo o una hija inútil, que no sabe hacer nada, y cuando va a trabajar todos van a batallar con él o con ella. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo enseñarles para que cuando estén grandes sepan defenderse en las cosas básicas. Y Dios así crea a sus hijos. No quiere crear hijos inútiles, quiere que aprendamos
a ser fuertes, que sepamos cómo salir adelante en la vida, hermanos, ¿verdad? Dios hace milagros, pero si nosotros no extendemos las manos, Dios no lo va a querer hacer. Y Dios puede hacer lo que Él quiere, pero muchas veces quiere que también nosotros extendamos sus manos. Digo aquel ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían: cállese, cállate, cállate. Y el Señor sabía, y lo dejó que gritara y gritara y gritara. La mujer cananea, sinfonista, también le decía: Señor, mi hija tiene demonios, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor aún le dijo: no sabes que es lícito dar la comida a los hijos, a los perrillos. Y siguió: Señor, los perrillos también comen. Y hasta dice la escritura que los apóstoles tuvieron que decir al Señor Jesucristo: atienden a que nos tienen cansados. ¿Por qué dicen no te cansados? Porque ya tienen cansados de tanto estar oyendo. Quiere decir que no solo ellos la estaban oyendo y oyendo, sino el Señor Jesucristo también, y la ignoraba de adrede. Hay veces, hermanos, tú te sientes mejor que aquella sinfonista, aquella cananea, aquel hombre que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aquella mujer de flujo de sangre. Nos sentimos mejor en ese aspecto, hermanos. Hermanos, la realidad, hermanos, es que ellos fueron escogidos para mostrar la gloria de Dios y mostrarnos algo a nosotros. El Señor quiere esfuerzo. Amén. Quiere esfuerzo. Quiere esfuerzo. Ayúdanos, Señor mío. Hay chavalitos que córrele. Ahí viene un perrote grandote. Ay, pero ¿de dónde salió la fuerza? Señora, córrele, porque allá viene una bestia. Ay, bien, corre la señora. No saben de dónde. Hay una historia de una señora que se le ponchó la llanta y andaba cambiando la llanta y tenía un niño como de 3 años, y el niño se le cayó la pelota por abajo, y mientras la señora se cayó el carro y le cayó encima al niño, y la señora agarró el carro y la señora lo levantó y salió el niño llorando, salió, y es historia verídica. Y dice: ¿de dónde agarró? Un carro chiquito, pero como que ya tan pesados. Y la señora agarró el carro y no era una joven, pero ella, de la desesperación por el niño, tomó una fuerza. Nosotros tenemos una fuerza que ni siquiera conocemos, que sabemos. Amén. Tenemos una velocidad, un movimiento, una inteligencia que ni siquiera nosotros sabemos lo que tenemos, hermanos. Amén. Y lo tenemos, pero ¿saben por qué no lo vemos? Porque no nos esforzamos. Y dice uno: el talento no es algo que nace uno con talento. Todo talento necesita esfuerzo, necesita trabajo para que se mire. Las personas más talentosas del mundo han dicho que ellos no creen en talento, ellos creen en esfuerzo. Ellos dicen que el talento no existe. Toda la gente que está abajo dice que somos talentosos, pero no, el talento no existe. Esto para mí no es talento, para mí es trabajo, esfuerzo. Y Dios nos muestra, hermanos, nosotros podemos hacer tantas cosas, esforzarnos tanto que no lo hacemos. Y luego no lo hacemos y pasa el tiempo. Pasa el tiempo sin esforzarnos. Y luego con el tiempo creemos que nomás hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar nomás. Y el Señor dice: no sabes tú. Acuérdense, hermanos, no lo van en la parte que le tenía, pero se los voy a decir. Cuando el Señor mandó 2 espías. Cuando el Señor mandó 2 espías especiales y fueron a las tierras cananeas, investigaron y todo eso, y vieron que había gigantes, gente muy alta, y luego vieron que estaban bien fuertotes, y vieron que estaban bien fortalecidos, y estaban bien llenos de prosperidad, y venían todos espantados. Y luego cuando regresaron con Moisés, de los 12 nomás había 2 que estaban determinados, Josué y Caleb, para pelear. No les tuvieron miedo los grandotes. ¿Y qué pasó con los otros 10? No, nos van a matar, no vamos a llegar a ningún lado. Nos trajeron a pelear contra la tierra la ciudad más fuerte, el pueblo más fuerte de todo el mundo. ¿Cuándo les vamos a ganar? Y nos han engañado Moisés. Y luego se levantó Josué y Caleb y dijo: espérense, no hablen así. Dios no nos ha dado la victoria antes. Dios no nos da la victoria esta vez. Nos hemos esforzado y Dios nos ha dado la victoria. Vamos a esforzarnos una vez más y Dios nos la va a dar. ¿Y qué pasó? Dice la escritura que el pueblo de Israel le creyeron más. Pues claro que le van a creer más a 10 que a 2, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron? Dice la palabra de Dios que los querían apedrear a muerte a Josué y Caleb. ¡Cállate! Y los querían apedrear a muerte.
si no es porque ni Moisés los pudo defender, si no es porque se apareció ahí la presencia de Dios. Y digo, ¿hasta cuándo tengo que andar batallando con ustedes? ¿No les he mostrado yo mi gloria? Y aún no creen. Amén. Y los castigó 40 años en el desierto. Dice la palabra de Dios que aquellos 10 espías que se negaron, que fueron débiles, que dijo, no puedo, que se negaron, ¿qué pasó? Vino la mortandad, la maldición, y les cayó una plaga y se murieron en el desierto. Y Josué y Caleb, hermanos, confiando en el Señor, entraron a la tierra prometida. Y no solo eso, Josué ganó las victorias. El muro de Jericó, cayeron los muros de Jericó, otra ciudad muy fortalecida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer muchas cosas. Anoche me decían unos hermanos, me aconsejaban unos hermanos, ¿no? Los hermanos que venían, Frank y el hermano Jonathan, a moverme, a tratar de hacer más allá de simplemente trabajar para alguien, sino trabajar para mí mismo. Y yo toda mi vida he estado yo temeroso de eso. No, yo le hago lo que, sí Señor, yo le hago, Señor, lo que usted quiera, Señor. Pero yo aventarme a andar ahí de patrón o tener un negocio, digo, a mí se me hace muy. Y me decían mis hermanos, no, hermanos, en el nombre sea de Dios, agárrese con el Señor, con usted puede hacerlo. Y ya me andan animando los hermanos para a ver qué Dios quiera más adelante para mí. Y en muchas áreas se requiere esfuerzo, hermanos, se requiere sacrificio, pero mayormente para las cosas de Dios. Amén. Y eso requiere el Señor de nosotros, que nos esforcemos, hermanos. Fíjese lo que dice en Deuteronomio capítulo, vamos a leer, hermanos, en Deuteronomio ahí, más adelante. Nos quedamos en el 17, hermanos. Vamos a ir más adelante, vamos avanzando. Dice la palabra del Señor: empero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ahora hasta ahí pararemos, hermanos. Ahí, póngame atención con sus ojos. El Señor les dijo, les voy a dar un cántico. Un cántico, vea que la palabra de Dios también nos habla. Algunos saben, ¿se acuerdan dónde habla también la palabra de Dios de un cántico que nadie puede cantar más que los hijos de Dios? 144. En Apocalipsis dice la palabra de Dios. Y aquellos que marcó con la marca del Padre en sus frentes y les dio un cántico que solamente ellos podían, los 144,000 podían cantar. Amén. Aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que Él va, dice. Amén. Que en sus bocas no fue hallado engaño. Y sigue hablando. Entonces, mis hermanos, la realidad habla de un cántico, ¿va? Sí. En el Nuevo Testamento, el Apocalipsis habla de un cántico, y ahora en el Antiguo Testamento habla de un cántico. El cántico no es simplemente un canto que podemos cantar, un cántico nuevo nomás, no es un cántico que podemos cantar al Señor, sino es un cántico que representa la forma de vivir, porque nuestra vida es una historia, nuestra vida es un canto. Y los que están marcados con la marca del Padre en sus frentes son nada más y nada menos que los que tienen la mente de Cristo, porque Él es el Padre eterno, dice la Escritura. Y esa mente de Cristo, hermanos, nos va a llevar, hermanos, a lo que dice la Escritura. Me hablaba el Señor hace poco una Escritura, dice: buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás de añadidura. Es un cántico. Dice que el cielo sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Aquí la Escritura. Y valientes dice una persona que se esfuerza. Solo el esforzado va a poder arrebatar quiere decir tomar con fuerza, y no arrebatarle, porque no va a arrebatar a Dios las cosas de la mano, sino se refiere con autoridad, con fuerza, con firmeza, con seguridad. Y esa autoridad, firmeza y seguridad la da nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Por eso dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros tomamos con autoridad, con firmeza y seguridad ese llamado de parte de Dios, entonces el Señor nos da esas armas. Las armas para pelear contra las potestades malignas que nos quieren desanimar. Y una de las cosas que usa el enemigo para desanimarnos es el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a perder el tiempo o vamos a
administrar bien el tiempo en las cosas de Dios. Amén. Y eso el Señor nos habla hoy, porque eso que pasó en Israel sigue pasando en la iglesia también, hermanos. La iglesia de los apóstoles empezó bien, hermanos, y luego que sucedió, los tiempos después empezaron con ideas torcidas y se generaron organizaciones religiosas que hasta este tiempo se creen como dicen la madre de las organizaciones cristianas, la católica romana. ¿Por qué? Porque ella fue la que inició desde el año 325 y desde esos tiempos ha generado esa fuerza, no tan solo religiosa, sino aún militar nacional, por muchos siglos. Y ha generado ese poder, hermanos. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo con Israel. No hay más de 800 millones de seguidores de la Iglesia Católica y predica la verdad, hermanos. ¿Acaso la palabra nos ha enseñado a postrarnos y adorar imágenes? ¿Verdad que no? Dice la palabra de Dios: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y adorarás al Señor y no te harás imágenes de los cielos y de la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Está muy advertida la palabra de Dios, pero las costumbres de los hombres han volteado a la misma llamada iglesia del Señor, así como en Israel. Pero así como en Israel ha habido, dijo el Señor, le dijo al Señor Elías: yo he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas al cambio, la costumbre de los Baales, porque en el tiempo de eso Israel adoraban a Dios, según ellos, y a los Baales. No se puede adorar a Dios y a las imágenes. Para poder adorar realmente a Dios, tiene que haber ese cántico en nuestra vida, esa mente de Cristo, en la cual, que es, hermanos, de seguir al Señor con todo nuestro corazón. No seguir simplemente una costumbre humana, sino una conexión, hermanos, divina, que es nada más y nada menos que una relación con Dios. Que usted pueda decir las veras: mi Dios, Dios mío, tú eres mi Dios y te necesito. Y no que diga: no, pues vamos a la iglesia, allá está Dios. Y simplemente mira a Dios en aquel lugar o en aquel gente. No, dice la palabra de Dios que a ver aquel día habrá que el que quiera ver a Dios o quiera conocer a Dios, disculpe, con solo, dijo el Señor, con abrir tu boca, ahí estará Dios. Y para abrir nuestra boca, ¿para qué? Para invocarle, para clamarle, porque cuando hay una relación, sale en nuestros labios esa aclamación de Dios, entonces enseña una conexión con Dios. Dice la palabra de Jesucristo, dijo que lo que entra al cuerpo no contamina al hombre. Digo, no contamina al hombre lo que entra del cuerpo, sino lo que sale del cuerpo. Entonces nosotros entendiendo que ¿qué sale de nosotros? Si hay amor por nuestro Señor Jesucristo, si hay entrega por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a salir de nosotros? Palabras de clamor al Señor, palabras de oración al Señor, palabras de espirituales, porque sus palabras son espíritu en vida. Va a abrir de nuestros labios su palabra, su anhelo, su deseo. Entonces, hermanos, hay esa conexión con Dios. ¿Entendemos? Pero cuando no hay eso, no hay esa conexión con Dios y peligramos. Ahora, cualquier persona que pueda venir aquí puede ser la persona más grosera, más perversa. Hay oportunidad. ¿Por qué? Porque no podemos poner como el fariseo que dijo: Señor, gracias, yo no soy como aquel publicano y el Señor, y aquel hombre, y el Señor siempre dice a mí: soy pecador. Aquel dice que se fue primeramente, recibió misericordia, perdonado. A lo que me refiero, hermanos, en este día, es de que entendamos, hermanos, que puede venir una persona que esté, hermanos, pecadora, y usted allá anda batallando, y el Señor transforme su vida en ese momento, y usted siga las mismas, tibio. Pum, lo transforma, lo mira aquel y dice: ay, pobrecito, yo pues no ando tan bien, pero pues aquí ando. Oye, el día vengo todos los domingos, mira cómo viene. Y el Señor transforma a esa persona y el otro sigue en las mismas. Por eso es ejemplo, esa parábola, el fariseo. Sigue en las mismas, como dice la Escritura, en hipocresía, sigue en las mismas, hermanos, frívolo, y el tiempo lo va a matar. El Señor, cuando uno, hermanos, toma algo tibio, el Señor, por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Es un proceso de tiempo, no pasa en la noche a la mañana. Por eso usted no va a ver gente tibia que de repente truene, no, pasa un tiempo. Tiempo pasa.
El tiempo, ¿y qué pasó con el hermano? No, pues ya no van a la iglesia, no, pues ya no sirven a Dios, no, pues ya andan en el mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa donde los va matando. He entendido esto ya por años, que una persona que de un día la vio cantando y alabando a Dios y luego ya la ve en los bailes, dice, ¿cómo pasó? No, es que eso no pasó en la noche a la mañana, es un proceso de tiempo que se va muriendo en la iglesia, está muriéndose en la iglesia, hasta que, ¡pum!, truena. Y eso no queremos nosotros, eso no quiere el Señor de nosotros, hermanos. El Señor quiere de nosotros que tomemos la iniciativa, porque si no, nos vamos a morir. Esa es la advertencia del Señor. Si no tomamos la iniciativa, si no nos afirmamos, si no nos esforzamos, nos vamos a morir, hermanos. Así de simple, así de más simple, no, más de claro no puede ser, hermanos. Si nosotros no nos esforzamos, nos vamos a morir. Imagínense que vamos todos caminando en un desierto nosotros, hermanos. Imagínense, todos, nadie aquí somos americanos, ¿verdad? Y lo digo en el aspecto no ciudadano, que algunos somos ciudadanos, pero no me veo ese aspecto, me veo el aspecto de nuestra raza. Donde venimos, nuestros padres genéticos, donde vivimos, somos de países que no somos de Estados Unidos. Me parece que todos nosotros viniéramos en un grupo, nomás nosotros, para cruzar la frontera en el desierto de Arizona. Ahí vamos todos caminando. El que no se esfuerce, ahí va a quedar tirado. ¿Va? Vamos, hijo. Ya vemos aquel joven, aquella joven, o aquel niño, aquella niña, o aquel hombre, aquella mujer, anda atrás, arrastrando el paso. ¡Córrele! ¡Véngase! No vamos a llegar, ya no la vamos a hacer. Nos vamos a morir aquí. No la voy a hacer. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, los enemigos de Israel no le atacaban de frente porque le tenían miedo, eran cobardes. Pero ¿sabe qué hacían? Les atacaban por la retaguardia. ¿Por qué les atacaban por la retaguardia? Porque los que iban a la retaguardia eran los que iban arrastrando el paso. Ahí iban ahí, como unos 20, 30 ahí, arrastrando el paso. Y llegaban y ¡pah! ¡Mátalos! Pues ¿cómo se defendían? No, y ahí los mataban, porque iban muy atrás. Y los, véngase, y no, ya no quiero caminar. Hasta acá. Y eso nos marca algo la palabra de Dios, hermanos, que es importante nosotros, hermanos, animarnos unos a otros, pero también nosotros por nuestra parte, porque así como usted necesita ánimo, también nosotros necesitan ánimo. Y así como nosotros nos esforzamos para ir adelante, hermanos, en el camino del Señor, va a haber otros que van a necesitar de nosotros, y así nosotros vamos animándonos unos a otros y esforzándonos unos a otros, y vamos adelante. Que diga el débil, fuerte soy, dice la palabra de Dios, porque eso es el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el débil dice que es débil? No cree. Va a empezar a desanimarse. No hay peor desánimo que el de uno mismo, hermanos. Nadie te puede desanimar tan feo como tú solo. Tú solo te puedes dar muerte. Como hay suicidios, hablando en lo humano, también hay suicidios espirituales, donde tú mismo te suicidas. Tú mismo dices, no puedo. ¿Cuántos que se han retirado los caminos? Yo fui uno de ellos en el tiempo antiguo, donde decían, no, es que esto no es para mí, yo no sirvo para servir a Dios. No sirve, esto no es para mí. Es un suicidio, es colgarte espiritualmente. Pero Dios, hermanos, siempre habla en nuestras vidas, nos da la esperanza. Y hace el domingo pasado, hermanos, que estuvimos aquí, el Señor nos quebrantó y el Señor me movió a decir, hermanos, algo, que la mejor fuerza que podemos tener espiritualmente, hermanos, no es solo conocer bien de la palabra de Dios, no solo ser buenos para orar, no solo ser buenos para administrar la presencia o cantar. Realmente, hermanos, lo que nos va a ayudar a mantenernos con vida en el Señor va a ser nuestro clamor a Él. Va a ser nuestra búsqueda de Él. Va a ser nuestra humillación. Si te necesito, aquí estoy, ayúdame. Eso es lo que, porque muchos grandes ministros ya no saben, ya no conocen lo que es eso. Ellos ya no saben de clamar, de buscar al Señor, de clamar con el pueblo, de buscar a Dios. No, porque ellos ya están nomás orar por los demás, porque ellos están ya muy llenos de fuego. Eso no es cierto. Dijo el gran rey David, Señor, guárdame en mi vejez. El clamor del pueblo del Señor, el clamor siempre le ha mostrado a un Señor Jesucristo. Nos mostró el ejemplo clamando en el Getsemaní. ¿Quién se podrá sentir mayor que el Señor Jesucristo? Decir, no, yo ya. No, hermanos,
Todos nosotros necesitamos ese clamor. Es el battle cry. El battle cry, el clamor de guerra. Ese es el clamor de guerra, hermanos, el clamor nosotros al Señor. Y si ese clamor se pierde, hermanos, ya no siente esa persona clamar al Señor, ya no siente esa búsqueda, ya no siente, puede ver a sus hermanos en un clamor y ya no siente nada. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. Pero cuando uno entiende la importancia de decir: Señor, te necesito, ayúdame, Señor. Digo Pedro: Señor, sálvame que perezco. Cuando estaban caminando en el agua y se hundió, ¿se acuerdan? Y Pedro sabía nadar, era pescador. Pero él lo dijo porque sintió que había fallado el Señor. ¿Cuántos nos hemos sentido que hemos fallado al Señor en fe? ¿Quién no ha sentido que ha fallado al Señor en fe? Entonces te vas a hundir sin clamar al Señor: Señor, sálvame que perezco. Es eso, el battle cry, el clamor del Señor, es el que realmente nos va a mantener, hermanos, en eso. Si no, hermanos, va a pasar el tiempo. Van a pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, si Dios así lo permite, y no vamos a estar allí. No vamos a estar allí. Vamos a estar en otro lado, donde mientras el que sigue humillándose al Señor, hermanos, va a mirar la gloria de Dios. Pero si no, hermanos, tiempo nos va a matar. El tiempo nos va a matar a nosotros. Hermanos, les animo por este ejemplo. Y para terminar, voy a leerle un poco un principio del cántico, porque está muy largo el cántico que Dios le dio a Moisés. Pero vamos a leer nomás unos cuantos versículos del cántico en Deuteronomio capítulo 32, y con esto terminamos. Deuteronomio capítulo 32, hermanos, versículo 1. Dice la escritura: escuchad, cielos, como testigos, y hablaré, dice el Señor, y oiga la tierra los dichos de mi boca, sus consejos a seguir. Dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Y luego dice: goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, y como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Ahí no vamos a leer eso, hermanos. Ustedes pues en su tiempo libre lo pueden leer todo si quiere. Pero ahorita, hermanos, quiero que me ponga un poco de atención en este primer versículo. Fíjense lo que dice: goteará. Algunos me han oído decir eso, hermanos. Goteará como la lluvia mi doctrina. Goteará, un gotero, hermanos. Nos hacía mucho reír mi abuelita, que era decía cosas incoherentes, nos hacía mucho reír ella. Y me acuerdo que tiene una hija ella, una tía de nosotros, que supuestamente era muy agarrada y tenían vacas y chivas. Y mi abuelita, pues su hijo, para hacernos reír, decía: no, hijo, su tía es tan agarrada que hasta les da de tomar a las vacas con un gotero. Dice que les da de tomar agua a las vacas con un gotero. Imagínense, ¿cuántos hemos visto cómo toman agua las vacas? Un bote de 5 galones, ¿verdad? Esos de pintura, se lo acaban rápido, se acaban el agua esas vacas. Y por eso les salen los tambos grandes, las vacas, llegan las vacas y la lengüota que tiene y se la toman rápido. Y nos moríamos de la risa cuando decía: ahorita que ya está agarrada, que le da de agua, le da de tomar a las vacas con un gotero, dice: las vacas con un gotero. Pero ahora imagínense, hermanos, que a usted le dieran de tomar agua con un gotero. Fíjese, a mí hay veces que estoy en el trabajo y tengo sed y me tomo una de esas de agua entera, de la sed que traigo. Ahora imagínense que sedientos, o imagínense aún sin necesidad de agua, pero que le den tomar con un gotero, de lo que dan a los ratoncitos, sale la gotita, ¿sí? Hasta que sale la otra. Imagínense estar tomando agua así, hermanos. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que saciara su sed? ¿Ya?
Ahora, el Señor usa ese ejemplo. No porque el Señor nos da en un gotero, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que el que recibirá de mí fluirán ríos de agua viva. Cuando fluye algo, ¿verdad?, es porque está lleno, hermanos. Y luego todavía rebosa así, está lleno. El Señor nos llena, hermanos, nos llena de su gloria, de su presencia y su palabra. Él nos puede ir llenando, hermanos. Le dijo a la mujer samaritana: del agua que yo te daré, no, nunca más volverás a tener sed. Hermanos, el Señor nos da la abundancia, pero algo nos enseña aquí, hermanos: el tiempo. Porque el gotero dice: goteará como la lluvia tu doctrina. Está hablando del tiempo, hermanos. El Señor sabe, hermanos, que no nos puede dar todo el conocimiento de la Biblia de un solo, de un rato, hermanos. Él sabe que no nos puede andar cargando así toda la gloria del Señor. Pero Él sabe por qué. Por cómo somos nosotros, hermanos. Nuestra mente es limitada, nuestras necesidades limitadas. La hermana no puede estar quebrantada mientras está trabajando, atendiendo esta en la tienda, haciendo esto, manejando porque choca, haciendo estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor sabe que tenemos necesidades. El Señor sabe que hay tiempo para todo. Pero aún así el Señor dice: hey, no se desesperen, tranquilos. Yo quiero saber más de tu palabra. Tranquilo, mi palabra gotea. Hoy aprendiste algo. Si quieres aprender para otro semestre, te voy a dar un poquito más. Y así te voy dando. Te voy dando poco a poco. Esto explica, hermanos, paciencia. Goteará como la lluvia, mi doctrina. Sé paciente, Israel. Y dice Dios al pueblo de Israel. Y eso es el cántico. El cántico especial. Que los hijos de Dios tenemos que saber que, hey, su palabra a tiempo. Pero esforzarnos, tampoco ser como el que busca el trabajo. Pues Dios me va a proveer como un trabajo, dice un pastor. Y ahí sentado en el sillón, ¿cuándo le va a proveer el Señor un trabajo si no lo busca? ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo te va a proveer el Señor de palabras si tú no la investigas? Nosotros tenemos que poner, léala, hermanos, la palabra. Si usted la busca, el Señor le va a ir dando poquito, como el maná, poquito a poquito. Y no digan: no, yo ya fui al servicio el domingo pasado. ¿Qué dijo el Señor cuando les daba el maná? No lo guarden. Mañana el Señor les va a dar más, ¿verdad que sí? Y muchos tratan de hacer así: no, ya fui el domingo pasado. Y el Señor dice: necesitas pan nuevo. ¿Qué les pasaba a los judíos cuando querían guardar? No se les echaba a perder. Dijo el Señor: no guarden nada, cada día les va a dar nuevo. Y así el Señor: véngase cada servicio, porque el Señor le va a dar algo nuevo. Y le va a seguir dando algo nuevo. Y seamos pacientes, hermanos. Y dice la Escritura también, dice: destilará como el rocío mi razonamiento. Como el rocío, destilar. En una calma, hermanos. Y luego dice: como la llovizna sobre la grama. Como el zacate. ¿Se ha visto cómo se ve el zacate cuando está ahí mojadito en la humedad? Como la humedad, hermano. Son como en cantidades de agua muy limitadas, poquitas. Y luego dice: y como las gotas sobre la hierba. ¿Cuántos han visto la caricatura de las ants, las hormiguitas? Que cuando llueve, pum, las gotas las avientan por allá. Y luego como se miran en la hierbita, la gota de agua. Como las gotas sobre la hierba. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la palabra de Dios, hermanos, que su presencia, el Señor nos quiere dar poco a poco, hermanos, para que lo sigamos. Imagínense, yo le doy a mi hija, yo soy millonario y le llamo a mis hijas y les doy mucha cantidad de dinero, ¿vale?, para que me quieran. No les voy a dar todo, hermanos. Les voy a hacer: hey, tenga poquito, para que tenga poquito, para que aprendan a valorar lo poquito que les estoy dando. Si Dios nos diera todo, hermanos, no lo valoráramos. Por eso dice el Señor que Él nos da de a poco para que lo sigamos, para que lo amemos. Ámenme. Yo les doy poco a poco, pero no se desesperen. Pero es que yo necesito más, pero es que yo quiero esto, espérese, yo le voy dando poco a poco. Yo le voy a dar a usted lo que usted necesita. Pero búscame, yo te voy a dar. Y mis hermanos, si nosotros somos pacientes, el cántico ahí habla primeramente de la paciencia, porque muchos dicen que se desesperaron y dijeron: el Señor no viene, y ya pasó tiempo, y muchos tienen la venida del Señor por tardanza, dijo Pedro. Mas que el Señor es ¿qué? Paciente para con nosotros, para que no perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando dice todos, no está hablando de todos, está hablando de todos sus hijos. Entonces, mis hermanos, si el Señor es paciente con nosotros, hermanos, ¿cuándo sabemos, con eso termino, cuándo sabemos que Dios es paciente con nosotros?
La verdad. ¿A poco usted no ha hecho cosas que no están bien y sigue haciéndolas? Y señoras, no me ha caído un rayo nomás porque eres paciente conmigo, Señor. Y luego cuando el Señor se empieza a jalar las patas con una enfermedad, con algo, y Señor, ya era para que estuviera muerto. Y luego, ay Señor, y me estás jalando las patas y no entiendo. Ay Señor, hasta que ya reacciona uno. Y la paciencia de Dios es tremenda, hermanos. Pero, y luego nosotros hacer impacientes. Y luego nosotros decimos, no, pues ya me cansé, Señor. Pues esfuércese. Ya me cansé de esforzarme. Y hey, hay que seguir con paciencia. Se requiere paciencia para seguirse esforzando. El que va al gimnasio y quiere ver resultados y ya los quiere ver el primer día, la primera semana que va y no los ve, ya no voy. Sigo ahí con la panza o sigo ahí con esto y luego estoy con flaco ahí y ya no voy. No, hermanos, ¿verdad que no? Tiene que ser paciente a ver el resultado. Y nosotros, no, pues yo quiero que Dios me use y no me usa. No, pues yo quiero hacer esto y no puedo hacerlo. No, pues yo puedo cantar, yo quiero hacer, y no pasa. Pues, hey, tanto el que va al gimnasio tiene que esforzarse y ser paciente. Tanto el que quiere ser parte del cuerpo de Cristo tiene que esforzarse y ser paciente. Israel se impacientó y empezó a buscar otras, empezó a alejarse de Dios. Cuando uno se impaciencia y se empieza a alejar de Dios, y se empieza a alejar y sabe como primero se aleja un poquito y luego sigue haciendo esas cosas y alejándose. Cuando menos piensa ya está bien alejadote la persona y dice, Señor, mira, ¿dónde andas? No, ya, ¿para qué me regreso, Señor? Pues si me ando hasta acá y el Señor no nos va a agarrar las orejas y nos va a jalar. El Señor, bueno, hijo pródigo, pues como usted quiera, vaya. Y no queremos eso, hermanos. Queremos por las buenas, amén. Pero hay que ser pacientes. Dios le habló a Moisés, le dijo, tú ya cumpliste, mijo. Pero este pueblo que así como lo ves, y no todos, pero muchos de ellos sí. Ahora míremonos, hermanos. ¿Y cuánta gente conocemos cristiana? Nadie deseamos que al rato esté en el mundo, ¿a que no? Pero va a pasar en algunos. No sabemos qué. Y yo no quiero que pase en mí. ¿Usted quiere que pase en usted? ¿Usted quiere verse al rato allá tomando, allá haciendo cosas que usted sabe que no están bien? ¿Quiere verse así? ¿Alejada o alejado de Dios? ¿Qué pasó? Me estaba acercando, pero ya, ¿qué pasó? Hermanos, si no queremos eso, queremos permanecer. Queremos permanecer. Porque el tiempo nos puede, hermanos, hacer mucho daño. Y el mismo tiempo nos puede llenar de bendiciones del Señor si nos mantenemos firmes. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y el Señor que habló esas palabras sigue diciendo lo mismo. Goteará mi doctrina. Dice el joven, pues que ya me aburrió. El pastor habla de lo mismo. Los mismos cantos. Los mismos hermanos. Yo no quiero ver la carota de este hermano, quiero ver otra. O la hermana, el hermano otra vez. Y empieza uno así, el enemigo. Otra vez allí, otra vez acá. Y luego empieza uno, ¿a poco nos vimos estar así? Otra vez allí el McDonald's. Otra vez allí, sopa otra vez, huevo otra vez. Somos así nosotros, hermano. Y luego, somos indios. No somos ricos. De donde venimos, hay unos frijoles sin huevos, yo venía. Y dele gracias a Dios que está comiendo comida. Dele gracias a Dios que tiene algo que comer. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que no, es que pasó el tiempo. Ya mucho tiempo comiendo eso. ¿Y qué pasó, hermano? Se cansó de lo mismo. Israel se cansó de lo mismo. Los hermanos nomás hablan de lo mismo de Dios, de lo mismo que sacó de Egipto. Ya me cansé que siempre dicen que se sacó de Egipto. Pues ya sabemos. Y eso, hermanos, desvalora lo que Dios hizo por ti. No desvaloremos de dónde Dios nos sacó, hermanos. Acuérdate de dónde Dios te sacó y valora eso. Porque si no, dice, no olvidando vuestros antiguos pecados. Dice la Escritura, ¿por qué? No para recordarnos, pero nos dice, no para recordarnos y alegrarnos que de dónde nos sacó el Señor. Porque si nos olvidamos las bendiciones y milagros que nos ha dado, hermanos, vamos a volver a caer en la misma piedra, en el mismo error. No nos olvidemos. Y los jovencitos, así como los niños, otra vez, bueno, así nosotros también, es lo mismo, hermano. No, hermanos, siempre va a haber algo bueno. Lo importante primero es que tienes que comer, y lo importante es que estás recibiendo palabra de Dios. Y lo segundo es de que
¿Sabe qué, papá? Como que los huevitos le falta algo, déjale echar un poquito de salsita, échele la salsita que usted quiera. Igual la palabra de Dios, como que le faltó algo, llegando a la casa, le voy a echar poquita salsita a la palabra de Dios, a ver qué le saco también. Amén. Échele usted, mi hermano. Amén, amén. Y verá que le va a sacar sabor al caminar en el Señor. Pero muchos cristianos han caído porque se les ha hecho amargo el cristianismo. Jovencitos que se les ha hecho amargo el cristianismo. ¿Por qué? Porque no le han podido sacar el sabor. Y para sacar el sabor se necesita algo que se llama esfuerzo y paciencia. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a darle gracias al Señor y también decirle, Señor, en oración, todos juntos, decirle, aquí está Él, nos ha hablado. Y decirle, Señor, recibe tu palabra. Ahora ayúdame a esforzarme. Nos queremos esforzar. Señor, una vez más, Amén. te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que ha llegado una vez más a nosotros. Queremos, Padre Santo, Amén. esforzarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. No permita, Señor, que la falta de esfuerzo de nuestra parte, Señor, que simplemente demos nuestras fuerzas, Señor. Porque unas cosas son las fuerzas, el esfuerzo. No queremos darnos más fuerzas, Padre. Queremos dar más de nuestras fuerzas, que es esfuerzo, Señor. Esforzarnos, Padre. Tu palabra dijo, tú le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ayúdanos a esforzarnos, Señor Santo, a pelear la buena batalla, mi Señor Jesucristo, a guardar la fe de tu palabra, Señor. Ayúdanos a pelear, Señor, primeramente contra vuestra carne y contra las potestades y principados, Señor, y a esforzarnos, mi Señor Jesucristo. Si no nos esforzáramos, no estuviéramos nadie aquí, Señor, pero tú sabemos que tú pides más, Padre Santo, y quieres que hagamos más por ti, Señor. No porque nos quieras ver sufrir, sino porque nos quieres ver. Sabes, Señor, que detrás de la gloria hay el sufrimiento, Señor. Detrás de la victoria hay sacrificio, Señor. Y tú quieres que aprendamos, porque solamente así vamos a aprender a ser sabios, vamos a aprender a ser fuertes. Tú quieres ver hombres de Dios fuertes, Señor, jovencitos que aprendan a ser jóvenes fuertes en ti, jovencitas que aprendan a ser fuertes en ti, Señor, sabias, mujeres, Señor, que aprendan a ser hombres, mujeres de fe, esforzadas, valientes, fuertes, Señor, para ser de ánimo a sus esposos, para ser de ánimo para su familia, para ser esa luz, esa fuerza, Señor, a sus seres queridos y donde quiera que vaya. Señor, ayúdanos, Señor Santo, a hacer esa fuerza, a hacer ese permanente, ese remanente fiel que no han doblado sus rodillas a los Baales, ese poquito rebaño, Señor, que tú has guardado, Señor, para que te honre, te dé gloria y te honra, Señor. Ayúdanos y bendícenos, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender, Señor, que a los que aman al Señor, todas las cosas le obran para bien, conforme a su propósito son llamados. Porque la importancia principal, ¿por qué nos has traído a esta tierra, Señor? Si nos has traído, ¿para qué, Señor Santo? Y hay un propósito mayor que vuestras fuerzas. Hay un propósito mayor que nuestra propia existencia, Señor. Y el propósito es, Señor, tu pueblo, tu gente, tu familia. El propósito es tu verdad, tu palabra. Y eso es mucho más grande, mucho más mayor que nuestras propias vidas, que nuestras propias almas, que nuestra propia existencia es, Señor, tu palabra, tu verdad, Señor. Somos testigos de que tú eres Dios, Señor, el Todopoderoso, que tú existes, Señor, y que tú eres un Dios bueno, lleno de amor, y que también es un Dios de juicio, Señor, que también, Señor, regañas, Señor, castigas a tus hijos, Señor, por amor a ellos, para que se corrijan en ti, Señor, y crezcan. Pero también tú traes ira, Señor, y condenación a aquellos, Señor, que han desobedecido tu palabra y han escogido sus propios placeres y vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer ese rebaño pequeño, aunque sea en este humilde hogar, aunque sean unos cuantos poquitos, Señor, pero para permanecer, que el tiempo que venga delante de nosotros, podamos nosotros esforzarnos, porque sabemos que corremos peligro. Si aún David, Señor, falló por causa del tiempo, ¿quiénes somos nosotros? Solo tu mano poderosa nos puede guardar, Señor. Solo tu mano poderosa, y nos humillamos, Señor, y clamamos a ti para que nos guardes, para que nos sostengas, para que nos cuides, Señor Santo. Porque tú, Señor Santo, tú cuidas, Señor, a nuestro socorro, estás atento, mi Señor Jesucristo. Te damos gloria y honra, mi Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu manifestación gloriosa. Te damos gracias, mi Señor, una vez más. Levante sus manos al cielo para recibir la bendición del Señor. Aleluya. Señor, danos de tu bendición una vez más. Que el Señor os bendiga y os guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga en nosotros misericordia. El Señor alce su rostro sobre nosotros
y nos dé su paz. Bashem Yeshua Hamashiach Adonai, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.